Jesús Salva, la radio del Señor para las naciones. Vamos a leer un mensaje escrito hace algún tiempo para publicarlo y que el pueblo de Dios lo escuche. El tema es recibiendo la revelación de Dios para la vida cristiana. Comenzamos leyendo Jeremías en el capítulo 23, los versículos 18 y 22. ¿Quién de ellos ha estado en el consejo del Señor? ¿Quién ha recibido o escuchado su palabra? ¿Quién ha atendido y escuchado su palabra? Si hubieran estado en mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo. Lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas acciones. Vamos a leer esta palabra en tu nombre santo, mi Señor Jesús. Inspíranos, danos de tu espíritu, que seas tú, Señor, impartiendo este mensaje para que toque el corazón de los hermanos y toque el corazón de aquellos que todavía están distantes de ti. La vida cristiana es la representación del reino de Dios ante el mundo a través de su Hijo Jesucristo. El cristiano, como embajador de este reino, debe transmitir lo que le ha sido enseñado mediante la Escritura y revelado en su relación íntima con Dios. La enseñanza y la revelación están estrechamente relacionadas porque representan la voz de una misma persona, Dios y su Espíritu. El cristiano es un esclavo, es decir, es de los de Cristo. Enseña y vive lo que Él mandó a sus apóstoles. Todo lo que Jesucristo enseñó son palabras de su Padre que está en el cielo. Por lo tanto, vivir la vida cristiana es vivir como Dios manda. El profeta Isaías nos da una revelación profética de Jesús en Isaías, el capítulo 50, los versículos 4 al 7. El Señor le ha dado a Jesús sabiduría para hablar a los cansados. Día a día vendrá el Señor y le dará más conocimiento y capacidad para sabiamente usarlo. El oído del Mesías es aquí muy valorado por Dios y muy dispuesto por parte de su ungido. La dependencia y la obediencia garantizan que Jesús no da marcha atrás en su tarea. Vemos aquí como en Isaías 53 la obra del Hijo unigénito de Dios y la razón de su victoria. Este Cristo vive en el cristiano, dándole la posibilidad de vivir un estilo de vida como Él vivió, con la garantía de su compañía hasta el fin de los tiempos. Dios no actúa sin que lo sepa su profeta y deja conocer su pacto a los que están en comunión con Él. El cristiano es un minero que escudriña la tierra y trae a la superficie todo aquello que el hombre no podía ver. Va a sitios donde los demás no han llegado para remover y exponer lo inaccesible. El cristiano hace todo esto porque primero descubrió que el temor al Señor es el comienzo de la sabiduría y apartarse del mal, la inteligencia. Como el minero, el cristiano escudriña las Escrituras para sacar de sus profundidades, guiado por el Espíritu Santo, el mensaje de salvación y edificación para el oyente. Ser cristiano es ser un profeta, como el de Ezequiel 37, que obediente a la palabra de Dios predica para darle vida a los huesos muertos. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice Jesús en Juan 6:63. El cristiano está en el consejo de Dios para oír la palabra de Dios y predicar el mensaje de salvación. Vamos a hablar lo que es el cristiano estando en el consejo de Dios para oír la palabra de Dios. En Jeremías, el capítulo 23, el versículo 18, el profeta en nombre de Jehová corrige a los profetas falsos que han estado hablando en el nombre de Dios sin haber escuchado de Él. ¿Quién estuvo en su consejo? ¿Quién estuvo en su secreto? ¿Quién oyó estando atento a su palabra? Este versículo nos muestra la ubicación ministerial del cristiano para poder conocer la voluntad de Dios, que está guardada en el secreto de su corazón. Jeremías estaba en esa posición. Por eso Dios, hablando a través de él, corrige al pueblo de Israel. Ellos son su propia voluntad en este momento.
Y están decidiendo escuchar a los falsos profetas, quienes hablaban palabras confortantes que cubría aparentemente su pecado. El castigo es inminente. Dios conoce la acción de los falsos profetas y la atención de su pueblo a ellos. Dios promete poner sobre todos afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Lo dice en el versículo 4 de este capítulo 23 de Jeremías. Versículo 40. No se puede hablar en el nombre de Dios sin escucharlo a Él. Y no se puede escucharlo si no venimos a su presencia en santidad y pureza de corazón. Para acceder a los secretos de Dios, un corazón limpio y honesto es necesario. Este refleja un estilo de vida piadoso que practica el temor de Dios. El temor a Dios. El Señor conoce también la situación espiritual de sus pastores, quienes se apacientan a sí mismos descuidando a sus abejas. Versículo 4, Jeremías 23. Promete darle a ellas pastores que las apacienten para que ellas no teman, ni se amedranten, ni sean menoscabadas. Es un caos total. El pueblo, sacerdotes y profetas viviendo alejados de la voluntad de Dios. Cada uno en su propia vergüenza disfrutaba del engaño y de la indulgencia de su idolatría. Estando quebrantado su corazón, el Señor hace la promesa de la venida del Mesías. Esto demuestra la posición del profeta Jeremías frente a Dios. Solo alguien como él, tan cercano a Dios, podría recibir esta magnífica revelación. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. La voz honesta del profeta revela la venida de una voz mayor eternamente, que ha estado en el consejo de Dios, viendo y escuchando su palabra. Jesús el Cristo, el que es anunciado aquí. Hoy nosotros tenemos esa voz en nuestras almas, Cristo en nuestra vida, para permanecer continuamente representando a Dios y su reino, escuchando al Señor sentados a sus pies como María, recibiendo de Él algo que nadie jamás podrá quitarnos. El profeta está en el secreto de Dios. Él escucha las conversaciones de Dios con su asamblea. Jeremías es un ejemplo claro de esta posición. Creer en esto lleva al creyente a buscarla para que, como el minero, saque de las profundidades del corazón de Dios la verdad necesaria para la vida victoriosa en Cristo Jesús. Contamos con la compañía eterna de Cristo para el cumplimiento de su gran comisión. Nosotros busquemos su secreto para compartir su visión a su pueblo. La palabra escrita nos enseña mediante la guía del Espíritu Santo. Nosotros dejémonos llevar por este Espíritu al Señor, a las profundidades del corazón del Padre. El Espíritu lo escudriña y nos revela sus misterios. El cristiano está en el consejo de Dios para predicar el mensaje de salvación. En Jeremías 23, el versículo 22 nos muestra el objetivo de escudriñar el secreto de Dios. Este es predicar lo escuchado para hacer volver a la gente de su mal camino y de la maldad de sus obras. Un ciego solo puede ser guiado por alguien que ve, por alguien que conoce el buen camino, alguien que anda en la luz. Estar en el consejo de Dios es andar en la luz y desde ella ver al que anda en la oscuridad. El que anda en la oscuridad no sabe dónde está ni hacia dónde se dirige. Dios está deseoso de gente que hable en su nombre. Si aceptamos a su Hijo, aceptamos ser mensajeros de Dios. Aceptamos buscar su presencia y sus secretos más íntimos para ser revelados a la creación humana. Como cristianos somos trompetas de Dios, somos profetas que suenan y despiertan a los muertos para que reconozcan su situación de pecado. Se arrepientan, confiesen y sean perdonados por Dios.
Entonces la luz de la salvación, Cristo, brillará sobre ellos. Dios manifiesta su queja a través del cristiano para que la gente se convierta. El cristiano es un guarda sobre el cual la presencia de Dios está. Dios vela por él y está atento a lo que él dirá. Cuando este guarda recibe la queja de Dios, la transmite cumpliendo con su labor ministerial. La gente escucha y toma su decisión. El guarda informa a Dios esta decisión. Nadie jamás podrá decir, cuando llegue el fin, que Dios jamás le habló. Somos mensajeros que vigilamos y conservamos la creación, atento a lo que Dios manifiesta para transmitirlo a los demás. La gente clamará a Dios y primero lo conoce, pero para conocerlo debe crecer y debe creer en su Hijo Jesucristo. Él es el cristiano como embajador del reino de Dios, quien mediante la predicación del Evangelio es la persona que enseña lo que Cristo mandó a los apóstoles. Cristo puede entonces ser creído, aceptado y pedido como Salvador, clamando a Dios. Cuando llegue el fin, no habrá más prédica, ni clamor, ni más oportunidad de salvación. Cada uno responderá de acuerdo a sus obras. Que nuestras obras sean producto de nuestra dependencia y obediencia al Padre Celestial. El Señor pregunta, ¿quién estuvo en mi consejo? ¿Quién estuvo en mi secreto y oyó y vio mi palabra? ¿Quién estuvo atento a mi palabra y la oyó? Cristo responde, yo lo hice, Padre. Cristo está en el cristiano y el cristiano debe responder, yo también oí, mi Señor, pues Cristo vive en mí. Nuestras obras dependen de lo que oímos, obedecemos y hacemos. Perder contacto con la fuente de conocimiento y sabiduría traerá desagradables consecuencias eternas. Estar en el consejo de Dios produce una acción de causa y efecto. Dios habla y su profeta transmite. No hay opción. Lo que se recibe debe ser transmitido, pues la vida de las personas depende del mensaje que promueve el enviado de Dios. Este mensaje puede hacer que la persona se salve o se pierda. Si el mensajero cumplió su deber y la persona pierde la vida, el mensajero no tendrá responsabilidad. Pero si éste se salva, el mensajero salvó un alma. Por el contrario, si el mensajero no entrega el mensaje y la persona muere en su injusticia, el mensajero responderá por esa vida. Así lo dice Ezequiel capítulo 3, versículos 19 y 20. Y esto es vigente para la vida del cristiano de hoy en día, que está escuchando en el consejo de Dios, el deseo de Dios para la gente, para los que están perdidos y para los que se han salvado, para aquellos que han caído y para aquellos que aún viven en pecado. En Santiago capítulo 5, el versículo 20, específicamente el autor nos habla del hermano extraviado de la verdad. Esto prueba lo anterior. Si un hermano en Cristo lo hace volver de su error a una persona que anda perdida, este hermano salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El mensajero cristiano oye de Dios y debe entregar su mensaje. La retribución por esta obra es grande en el reino de Dios. Multitud de pecados les son cubiertos. Esto significa contar con el favor de Dios. En conclusión, el Señor Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y me siguen, mas al extraño nunca seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esto está en Juan, el capítulo 10, de los versículos 4 al 5 y en el versículo 27. Ser oveja de Cristo y estar bajo su cuidado
significa vivir pendiente de la voz del gran pastor. Hemos sido llamados para replicar la vida de Jesús. Su estilo de vida alejado del pecado y la maldad fue producto de su dependencia y obediencia a Dios. Esta es la razón de su victoria. Victoria que ahora es nuestra. Nuestra responsabilidad es caminar como Él caminó, porque permanecemos en Él. Dios imparte su visión a la gente que abre su corazón a Él, que son sensibles a su espíritu y que pasan tiempo en comunión íntima con Él. El Señor le da visión a aquellos que en las palabras de Jeremías han estado en su consejo, han estado en su secreto. Estas personas son guardas de la fortaleza de Dios, que vigilan para ver qué dirá a Él. El discurso de Dios no está destinado a palabras audibles o aún más a palabras de ninguna clase. En el campo de lo profético, estar en el consejo de Dios significa tanto como escuchar y ver la palabra de Dios con el propósito de anunciar su voluntad para que la gente se vuelva de su mal camino y de la maldad de sus obras. En otras palabras, estar en el consejo de Dios es producir frutos en la vida de la gente de Dios. Fruto de santidad, arrepentimiento, temor a Dios y un estilo de vida piadoso. El cristiano es el minero que pone al descubierto lo invisible de la palabra de Dios, aquello que solo el Espíritu Santo puede revelarle a través de la Biblia, y exponiendo aquellas cosas que oído ni oyó, ni ojo vio, que están escondidas profundas en el corazón de Dios. Todo esto expresa el propósito salvador del Dios Salvador. Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a tu presencia. Señor, gracias por permitirnos, a los que te buscamos, a los que de ti dependemos, a los que vivimos en santidad como tú mandas, para poder verte, llegar a ti, Señor, y escuchar de ti, y poder entregar ese mensaje a aquellos que tú deseas en la profundidad de tu corazón, que vengan a ti, que vivan en ti. Hay un destino eterno en ti, de vida y paz, en gozo eterno. Tu palabra dice que tú serás nuestro templo luminoso para siempre. No habrá noche, no habrá día. Tú serás esa luz. Viviremos en una ciudad sin puertas, abiertas a las naciones, para que las naciones vengan a glorificarte, mi Dios. Señor, gracias. Un día más en victoria, un día más en tiempo de victoria, un tiempo eterno en tu presencia, escuchando de tu palabra, viendo tu palabra y glorificando tu nombre santo, 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 mi Señor. En tu nombre yo he dicho estas palabras, mi Señor Jesús. Amén.